vidas transformadas. Vidas transformadas. Y hoy vamos a considerar, vamos a meditar, vamos a reflexionar en el personaje llamado Zaqueo. Vayan a Lucas capítulo 19 y ahí mantengan su Biblia abierta. En Lucas capítulo 19. La transformación de Zaqueo es una historia del Evangelio que nos enseña acerca del valor de las almas para Jesús. Nos enseña esta historia maravillosa por el personaje allí involucrado por Cristo. Nos enseña acerca de la gracia del Señor hacia los despreciados pecadores. Y también nos enseña del impacto de Jesús en tales personas, produciendo sinceros y decididos, fíjense la palabra que estoy usando, decididos arrepentimientos, cambiando y transformando la vida de dichas almas. En primer lugar, lo primero que quiero que consideremos y que estén allí, ustedes están ahí apuntando, lo primero es acerca de Zaqueo, es su decidida actitud de actuar. Su decidida actitud de ¿qué cosa? De actuar. Abran las escrituras, bueno, ya las tienen, ya les dije, Lucas capítulo 19, y acompáñenme en la lectura en los versículos del 1 al 6. Lucas 19, versículos del 1 al 6. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Miren, una persona decidida es una persona resuelta. Es una que actúa con energía en sus decisiones. Déjenme decirles que Zaqueo llegó a ser esta clase de persona. No podríamos entender la transformación de la vida de Zaqueo a no ser que tengamos muy en cuenta la clase de actitud que el mismo Zaqueo eligió tener, hijo. ¿Para qué cosa? Para cambiar su vida. Recuerden el tema general de la serie: vidas transformadas. Ahora, fíjense en esto. La gran motivación de Zaqueo fue una persona para él cambiar, para él transformar su vida. No cualquier persona,
sino una persona extraordinaria, maravillosa, excepcional, única, perfecta y digna de ser amada. Jesús de Nazaret. Dice el texto, noten allí en el versículo 3, Lucas 19:3. Dice el texto, procuraba ver quién era Jesús. Su resuelta actitud, la de Zaqueo, fue de tal fuerza e ímpetu. Fíjense, miren lo que hizo Zaqueo, que él asumió enfrentar los obstáculos y buscar la manera de superarlos para lograr aquello que había decidido hacer. ¿Qué cosa? Ver a Jesús. Por tanto, Cristo fue su motivación y quien, escuchen, trastocó, influyó, su corazón, haciendo que Zaqueo llegara a ser una persona decidida en lograr propósitos espirituales en beneficio de la eternidad de su alma. Cristo fue esa, o más bien fue su motivación. Y él influyó de tal manera en el corazón de Zaqueo que el propósito que él quería lograr, ver a Jesús, lo hizo afrontar y enfrentar los obstáculos para lograr ese propósito. Así fue su decidida actitud de actuar. Miren, en una ocasión dijo el Señor, Lucas capítulo 13, verso 24. El maestro dijo lo siguiente: esforzaos, Lucas 13, 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Fíjense, la palabra griega que emplea el Señor, que ha sido traducida en la Reina Valera 60 por esforzaos, tiene el siguiente sentido. ¿Ustedes están leyendo allí? Que el Señor dice, esfuércense, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esa palabra tiene el siguiente significado desde el griego. Escuchen. Luchar por hacer algo con intensidad y esfuerzo. Jesús está diciendo, ustedes luchen para entrar, pero luchen con una intensidad y un esfuerzo para entrar en la puerta angosta. Muchos, que serán la mayoría, procurarán. Ellos van a tener esta intención, pero no van a poder entrar. Y entiendo que la razón por la cual no podrán entrar es porque no lucharon con la intensidad y el esfuerzo que requería para entrar por la puerta angosta. Miren, la Biblia de Jerusalén vierte el pasaje de Lucas de la siguiente manera. Fíjense cómo la Biblia de Jerusalén traduce el texto. Luchad en un imperativo, más claro que en la Reina Valera 60. Luchad, Carla, luchad, hija, por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Ahora, si vemos el contexto anterior, el verso 23 de Lucas 13, 24,
Si ustedes miran atentamente el verso 23, podrán ver que el esfuerzo o la lucha tiene que ver con alcanzar la salvación. Porque al Señor le preguntaron, Señor, ¿y quiénes pueden salvarse? Por tanto, se requiere, escuchen, decidir hacer nuestra parte para ser salvos y hacerlo con esfuerzo. Son las implicaciones de este pasaje aquí de Lucas 13:24. Y Zaqueo es una descripción de ello cuando quiso ver a Jesús. Ahora bien, vamos a considerar también y muy atentamente este detalle. Como yo siempre le digo a mis hijos y a mi esposa y a hermanos y a ustedes, cuando estudiamos las Escrituras, atento con los detalles allí en las Escrituras. Miren este detalle. Un detalle que me agrada y me edifica. Y espero también a ustedes les agrade y les edifique. ¿Saben? Cristo no fue indiferente a la actitud de Zaqueo para con él. Recuerden la historia, él quería ver quién era Jesús. E hizo todo. Él se esforzó, luchó para lograr ese buen propósito. Y saben, Jesús, el Señor, nuestro Maestro, nuestro Redentor, Él no ignoró lo que hizo Zaqueo. Fíjense ese detalle. Cristo no fue indiferente a la actitud de Zaqueo precisamente para con él, para con Jesús. Jesús supo que Zaqueo había resuelto conocerle y que haría todo lo posible para lograr este propósito, producto de la actitud decidida de él, de Zaqueo. Cristo no ignoraba esto. Y escuchen, Jesús correspondió a Zaqueo por tan decidida proposición de sí mismo para con Jesús. Me gusta este postulado aquí. Y lo voy a repetir. Cristo no ignoró lo que hizo Zaqueo. Y el Señor le correspondió. A causa, escuchen, de tan decidida proposición de sí mismo de Zaqueo para con Jesús. Noten el versículo 5. Dice el verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Otro detalle. Escuchen, tanta fue la atención de Jesús para con la actitud de este hombre, que de toda la gente que estaba allí, Él le miró y le llamó por su nombre. Qué maravilloso esto. Fíjense el texto, dice claramente, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Además, Jesús le dice, quiero estar contigo en tu casa. Cristo estimó y dio valor al alma de este miserable y despreciado pecador. Jesús sabía lo que Zaqueo estaba haciendo, lo que se había propuesto en sí mismo, la actitud que había elegido tener para verlo a él,
al punto de que hizo todo lo que estuvo a su alcance. Él se esforzó, luchó, y el maestro, sabiendo todas estas cosas, lo ve, hijo, y le dice, lo ve. ¿Te imaginas esa mirada? Esa mirada de Jesús. Cuánto deseo tenía Zaqueo de ver al maestro. Tal vez nunca se esperaba esto. Tal vez solamente Zaqueo en ese árbol, que fue una bendición de Dios. La providencia divina permitió que estuviese ese árbol allí para que este pobre pecador lograse este propósito. Que viera a Jesús. Tal vez solamente él quería nada más verlo, pasar. Ah, es él. Pero no. El Señor fue más generoso con él y le dio más de lo que, creo yo, buscaba. Lo ve, lo llama por su nombre y le dice, voy a tu casa. Ese es nuestro Señor. Él es así, hija, de bueno, generoso, y que estima nuestras acciones en favor de Él. En segundo lugar, hablando de Zaqueo, recuerden el tema general, vidas transformadas. En segundo lugar, su decidido, escuchen, arrepentimiento ante Cristo y ante los hombres. Su decidido arrepentimiento ante Cristo, que estaba allí, y ante los hombres. Lucas capítulo 19, versículos 7 y 8. Lucas 19, 7 y 8. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Se paró Zaqueo y se dirige al Señor delante de todos y le dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo nunca negó que fuese pecador. Él nunca negó eso. Él no trató de justificarse a sí mismo. Al contrario, él asume ser la clase de hombre que era. De hecho, Jesús confirma en el versículo 10, noten el verso 10, Jesús confirma, ratifica que Zaqueo estaba perdido y necesitaba salvación. Él había venido a salvar lo que se había perdido. Entonces, las palabras de Zaqueo y los hechos, escuchen, que estaba proponiendo llevar a cabo, fueron la prueba de su decidido arrepentimiento, siendo Jesús la causa y quien provocó, quien estimuló, quien originó. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa provocó, causó Jesús en la vida de este hombre? Él, Jesús, su persona, Él provocó su cambio y su transformación. Es cierto que no leemos literalmente la palabra arrepentimiento relacionada con Zaqueo, pero ella, la palabra arrepentimiento, esta conducta, este proceder, esta manera de actuar, en este contexto, saben,
¿saben? Se muestra por sus hechos. Porque el arrepentimiento es más que sentir pesar, dolor o tristeza. Es la decidida proposición de hacer cambios en el corazón y en la vida con respecto al pecado y hacia la voluntad de Dios. En otras palabras, hijo, uno le da la espalda al pecado y vuelve el rostro a Dios. Eso es arrepentimiento. Darle la espalda al pecado, ya no ver hacia el pecado, girar nuestro rostro y volver el rostro, ir hacia Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, 7. En la Nueva Traducción Viviente, el texto es vertido de la siguiente forma. Isaías 55, 7. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Este pasaje muestra, exhibe ese deseo de Dios. Es algo que Él quiere. Y Cristo encarnado, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, el divino y santísimo y justísimo Mesías o Cristo, es la expresión perfecta de este deseo de Dios. Pensemos en eso. Es el deseo de Dios. Él quiere perdonar a los hombres, al punto que envió a su Hijo. No lo escatimó de enviarlo a este mundo, y estaba allí delante de Zaqueo para también salvarlo, redimirlo a él. Este pasaje nos muestra ese deseo de Dios. Que nos arrepintamos, que los hombres se arrepientan, que cambien sus caminos pecaminosos, que aparten de sí todo pensamiento en hacer el mal. Fíjense que dice esta versión, y se vuelvan a Dios. Dejen el pecado, le den la espalda al pecado y se vuelvan su rostro a Él. ¿Para qué cosa? Para que les tenga misericordia. Porque Él perdonará con generosidad. No había mayor generosidad del Dios Trino, del que habita en luz inaccesible. Del que habita en un lugar inaccesible se hizo accesible a Zaqueo. El inalcanzable Dios se hizo alcanzable allí con Zaqueo. Porque Él quiere perdonar con generosidad. O sea, ¿entendemos el carácter de nuestro Dios y su deseo para con los hombres? Miren, Zaqueo tuvo la oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué? Fíjense esto que voy a decir. Fíjense. ¿Por qué Zaqueo tuvo esta oportunidad de arrepentirse? Porque es un don, es una dádiva, siendo algo bueno, es una bendición de Dios, producto de su omnibenevolente carácter. Es decir, sin haber hecho nada nosotros para merecerlo, el Señor nos concede la oportunidad y permite que podamos, ¿qué cosa? Arrepentirnos.
En otras palabras, es un acto de su gracia inconmensurable que Él nos conceda este camino o este proceder para alcanzar su perdón. Por eso el arrepentimiento, yo entiendo que el arrepentimiento también debe verse, o mejor dicho, debe ser visto como una bendición de Dios que nos concede el que Él haya querido, se haya propuesto con ese fin de perdonarnos, de extenderle al hombre, concederle al hombre el arrepentimiento. ¿Sabes? Si haces esto, ¿sabes? Si te comportas así, ¿sabes? Si tomas la decisión de hacer esto, alcanzarás mi perdón. Porque como leímos en Isaías, Él es generoso, Él quiere perdonar. Entonces, qué cosa tan buena, qué bendición que podamos, si hemos pecado, arrepentirnos. Miren, por ejemplo, en el día de Pentecostés, los judíos preguntaron, ¿qué haremos? Sí, cuando Pedro predicó allá en Jerusalén acerca de Cristo, ellos entendieron que debían hacer algo. Ellos escucharon el mensaje apostólico y le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero Pedro no les dijo que no había nada que hacer. Al contrario, él les dijo, este es el camino. Y el camino provisto por el Señor era, además del bautismo, el arrepentimiento. Fíjense, ellos escucharon el mensaje, pero les imputa de un acto pecaminoso, les imputa culpabilidad a ellos, y ellos entienden eso y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora que estamos en esta situación, hemos pecado, hemos hecho lo malo, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Pedro no les dijo, no, pues Dios no dijo nada, Dios no proveyó nada, Él no ha dado nada que puedas hacer para enmendar tus errores, tus pecados. No. Pedro les dijo, hay esto según los designios, las intenciones y los propósitos del Señor. ¿Qué cosa es eso? En Hechos 2:38 dice, arrepentíos. Esto es lo que Dios ha provisto. Dándole así Dios la oportunidad a estos judíos que actuaran de esta manera, es decir, se arrepintieran para recibir el perdón de sus culpas, para recibir la liberación de la responsabilidad penal por las cosas malas que habían hecho contra Jesús. Pero fue Dios quien proveyó esto, el arrepentimiento. Él dijo, este es el camino, esto es lo que tienen que hacer. Yo decidí, yo en mi soberanía, en mis propósitos, yo he querido que este sea el camino y se los he dado. Aquí está, arrepiéntanse. Así Zaqueo también, así estos judíos también. Por eso el arrepentimiento es una bendición de Dios. Porque cuando nos arrepentimos, podemos alcanzar un generoso perdón de parte de Él. Miren, observemos lo que dice Pablo describiendo la omnibenevolencia de Dios que hace posible que el hombre transite por el camino del arrepentimiento. Otra vez, Dios a través de Cristo le proveyó a Zaqueo ese camino.
Y Zaqueo entró en ese camino. Zaqueo decidió, eligió entrar en ese camino de arrepentimiento, de cambio, de transformación, siendo Cristo la fuente quien proveyó eso en su vida. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 2, verso 4, Romanos 2, 4, nos muestra que Dios, por lo que Él es, atentos con esto, ojo como decimos en mi país, vean el detalle, con el texto, con cuidado, para que vean que por lo que es Dios, por sus cualidades y atributos, Él hace posible que el hombre, al reconocer esto de Dios, al reconocer que no merece eso de Dios, que no merece el tiempo, la oportunidad, la ocasión, el momento, hermanos, la vida misma, nadie la merece para arrepentirse. Pero Él es bueno. Él es bueno. Él es como es. Y en razón de ello, Pablo dice, si sabes que Dios es así, eso no significa nada para ti, para que te arrepientas. Dice la Nueva Traducción Viviente en Romanos 2:4, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para qué cosa? Escuchen, guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. Lo que está diciendo Pablo en este pasaje es que Dios es así. Dios es bueno, según sus perfecciones morales, para algo, en beneficio nuestro, para que procedas al arrepentimiento, para que procedas al arrepentimiento. Por lo que es Dios. Dios está teniendo paciencia y tolera y es bondadoso para con nosotros. ¿No dijo eso Pedro? Que Dios es paciente para con todos, para que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense, vamos a definir un poco más el arrepentimiento. Fíjate, hijo, vamos a darle más significado al arrepentimiento. Y permítame decirles esto. Escuchen. El arrepentimiento es el único medio espiritual provisto por el Señor. Y claro, que le toca al hombre decidir ponerlo en práctica, hacerlo, que hace algo en él, dentro de el hombre. Porque de hecho la palabra en el griego, la palabra griega, arrepentimiento, se construye de dos palabras. Es una palabra compuesta. Tiene que ver con mente y cambio. Tiene que ver con lo interno del hombre, en su corazón, en su mente, su conciencia, su voluntad, sus intenciones. Entonces, el arrepentimiento es el único medio espiritual provisto por el Señor, escuchen, que impacta, influye y altera el carácter pecaminoso del hombre. No es la fe. Y esto es importante saberlo cuando evangelicemos.
No es la fe lo que cambia el carácter pecaminoso del hombre. La fe es convicción, aceptar. Yo acepto, creo en las afirmaciones del Evangelio acerca de Jesús. Soy persuadido y en consecuencia pongo confianza. Me pongo en las manos de Jesús para recibir el perdón de pecados. ¿Está bien? Creo que Él era el Mesías, que Él cumplió las profecías, que Él murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y luego apareció y luego ascendió. Es más, creo que Él era eterno y se hizo hombre. Eso es la fe definida a la luz de las Escrituras. No es la confesión de esa fe en Jesús como el Dios hombre. No es la confesión lo que cambia el carácter pecaminoso del hombre. No es el bautismo. Y lamentablemente, por no estudiar con cuidado acerca del bautismo, me ha tocado escuchar a hermanos expresan con sus palabras el entendimiento de que pues el bautismo no es el acto pues que debe cambiar a una persona que salga del agua ya no siendo el mismo. No es así. En cuanto al carácter, a la personalidad pecaminosa, no es el bautismo el medio espiritual provisto por Dios que impacta, influye y altera al hombre internamente para él cambiar y transformarse. No lo es el bautismo. El bautismo es el momento donde Dios le atribuye justificación al pecador arrepentido que ha creído en Cristo. Es el momento donde Dios, como juez en el cielo, golpea el martillo y dice: justificado, ahora ya no eres culpable y te he liberado de la responsabilidad penal de tus pecados. Es el momento, pero no cambia el bautismo, el carácter, la personalidad pecaminosa del hombre. ¿Cuál es ese medio, esa virtud espiritual que cambia internamente al hombre? El arrepentimiento. El arrepentimiento es el único medio espiritual provisto por el Señor que impacta, influye y altera el carácter, la personalidad pecaminosa del hombre. No hay otro medio espiritual que afecte la moralidad pecaminosa del hombre que el arrepentimiento. Y Zaqueo es un ejemplo de ello. De hecho, la palabra misma tiene que ver con metacambio, noeo mente. Esa es la palabra, metanoeo en griego. Metacambio, noeo, pensamiento. El arrepentimiento es la palabra en castellano. Entonces, cuando evangelicemos, debemos ser precisos en decirle a las personas: sin arrepentimiento no hay perdón, y el arrepentimiento es más que dolor. Es una proposición seria y decidida de cambiar, transformar la vida, dándole la espalda, Saulo, el pecado, dándole la espalda al pecado y volviendo el rostro a Dios. Debemos explicarle eso a las personas. Entonces, si me bautizo saliendo del agua, soy otro en el cielo, justificado, pero no necesariamente con respecto a tu carácter, a tu personalidad pecaminosa. Por eso a veces vemos cristianos, gente bautizada, que sigue teniendo el mismo carácter y la misma personalidad pecaminosa, la misma moralidad pecaminosa. En ese caso deberíamos preguntarle: ¿realmente tú te arrepentiste cuando te bautizaste?
¿De verdad te arrepentiste? ¿De verdad te propusiste cambiar la vida? ¿Alterarla? ¿Realmente? ¿Transformarla realmente? Por eso no nos sorprendamos cuando veamos gente bautizada que sigue teniendo el mismo carácter, la misma personalidad pecaminosa, la misma moralidad pecaminosa. Tal vez, pienso yo a veces, tal vez requiere evangelizarlos otra vez y preguntarles, ¿en realidad te arrepentiste? El arrepentimiento y aquí lo tengo resaltado en mis notas, el arrepentimiento porque tiene que ver con algo interno, en Zaqueo, como en cualquier hombre hoy en día. Escuchen esto, ojo con esto, porque también me ha tocado escuchar hermanos equivocados con esto y tal vez influenciados por ciertas doctrinas del calvinismo. Escuchen, el arrepentimiento en Zaqueo, como en cualquier hombre hoy en día, no es producto de un acto arbitrario, unilateral e impositivo de Dios, donde Él no toma en cuenta la voluntad del pecador. No es así. El Señor no decide el arrepentimiento por el hombre, sino que el hombre debe decidir arrepentirse. Es algo que él tiene que hacer. En cuanto al arrepentimiento, aunque Dios proveyó ese camino, ese medio, le toca al hombre transitar por ese camino, escoger ese medio. Es su responsabilidad. Por tanto, Zaqueo se arrepintió porque, escuchen, porque quiso hacerlo, porque así lo decidió, y lo hizo porque tuvo las motivaciones verdaderas y correctas para hacerlo. Por ejemplo, él reconoció que había cometido pecado y que era culpable ante Dios y que no podía liberarse por sí mismo de tal responsabilidad. El arrepentimiento es una cuestión de la voluntad, Nando. La persona elige si quiere o no arrepentirse. Y Dios le ha dado eso. Le ha dicho, aquí está, este es el camino para que alcances el perdón. Pero es tu decisión. Si tú quieres, es una cuestión de tu voluntad. Yo estoy dispuesto a perdonarte. Aquí están mis brazos abiertos. ¿Estaba Jesús? Sí, pero Zaqueo hizo su parte. Zaqueo escogió esto desde el principio, luego hizo esto, luego hizo aquello, luego se arrepiente, etcétera, etcétera. Hermanos, sin arrepentimiento no hay transformación de vida. No la hay. Lo que altera, cambia, impacta en cuanto a una metamorfosis, un cambio, una transformación en la vida. Además de la fe, es, en cuanto a lo pecaminoso, es el arrepentimiento. Ahora bien, ¿y cómo Zaqueo expresó públicamente su genuino y sincero arrepentimiento? Número 1, reconoce y confiesa a Jesús como Señor, como el amo, como el soberano delante, y eso lo hace delante de los hombres. Eso hizo él. Noten allí, Lucas capítulo 19, dice el versículo 8, he aquí, Señor. Número 2, Zaqueo busca, se propone enmendar sus errores por medio de ser benevolente con sus bienes. Noten, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué hace esto, hijo? ¿Por qué hace esto Zaqueo? ¿Por qué él dice esto, que va a hacer estas cosas?
esta restitución, esta enmienda, esta corrección con sus bienes va a hacer esto. Y si la situación es así, pues esto también lo voy a hacer. ¿Por qué hace esto? Porque él era, escuchen, él era todo lo contrario a lo que está proponiendo hacer. Si aquí está hablando de generosidad, de restitución, de enmendar sus errores, pues él era todo lo contrario a eso. Todo lo contrario. Y sobre todo como publicano. Es más, jefe, ¿no? Era jefe de los publicanos, que tenían una fama fea entre los judíos. Él era todo lo contrario a la justicia, a la rectitud y a la generosidad al prójimo. Esto que vemos aquí que dice Zaqueo implica lo que él no era hasta ese momento. Y nos muestra lo que era hasta ese momento. De esta forma, Zaqueo demostró la autenticidad de su arrepentimiento y el deseo de tener una vida transformada. Él decidió ya no seguir siendo el mismo, sino otro, un hombre nuevo y distinto. Y esto por causa de Cristo y por la redención en gracia que Él ofrecía a todos y a todas las prostitutas y publicanos, siendo uno de ellos Zaqueo. En tercer y último punto, en tercer lugar, el resultado, fíjate, el resultado de su decidida actitud de arrepentimiento. ¿En qué resultó? Noten el versículo 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor, siendo misericordioso e indulgente para con los hombres, producto de su compasiva justicia y perfecto carácter, y conociendo el corazón de Zaqueo, y habiendo escuchado sus palabras, extiende y le atribuye la salvación inmerecida a este hombre pecador y perdido. Escuchen. Fíjate, hijo. Grábate esto. Jesús no se fijó en su mala reputación, sino en su corazón sincero, humilde y arrepentido. No obstante, esta salvación no fue incondicional, sino condicional. Zaqueo tuvo que, decidida y esforzadamente, buscarla. Y buscarla, escuchen, en la persona correcta que es Cristo, la salvación. Y dar frutos dignos de arrepentimiento para recibirla. Cuando evangelicemos, debemos decir eso. Cristo no está viendo tu mala reputación. Todos, de alguna manera u otra, hemos pecado. Pero Él, asimismo como a Zaqueo, ve nuestro corazón y sobre todo si hay sinceridad, humildad y arrepentimiento. Es condicional la salvación. Debes decidida y esforzadamente buscarla. Y buscarla en la persona que Dios proveyó. La persona indicada, la persona correcta. No es en la iglesia, no es en el predicador, es en una persona, Cristo, en Jesús de Nazaret. De esta forma, la vida de Zaqueo fue transformada totalmente. Ahora él es un hombre salvado y redimido completamente por la bondad y compasión de Cristo. Este fue el resultado de su arrepentimiento. Conclusión. Fíjense en esta pregunta.
Y sobre la base de esta pregunta, termino yo esta lección de este caso, de esta serie de vidas transformadas del personaje de Zaqueo. Miren, vean esta pregunta. ¿Pudo haber oído Zaqueo acerca de la parábola del fariseo y el publicano que Jesús relató? Yo tengo razones para creer que sí la escuchó. Traten de imaginar a Zaqueo escuchando de esta parábola. Imagínense a Zaqueo escuchando las palabras de Jesús, en particular de esta parábola. En el capítulo 18 se encuentra de Lucas, pero en particular él escuchando esta porción de la misma. Dice así esta porción que dijo Jesús: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren, si Zaqueo buscaba sinceramente el perdón divino y una transformación en su vida, las palabras de Jesús fueron suficientes para motivarlo a ello. Y a causa de él, a causa de Jesús, escuchen, cambiar su vida para siempre.